Paz del Señor, hermanos. Dios le bendiga. Gracias le damos a Dios por esta nueva oportunidad que Dios permite que podamos estar a través de este medio, de este canal oficial de la Iglesia Estrella Oriente, poder llegar a los hogares, poder llegar a tu vida. Dios le bendiga a todos los hermanos. Dios te bendiga, querido amigo. Quizás la primera o la segunda vez que sintonizas este canal, y quiero decirte que Dios tiene algo nuevo para tu vida. No es casualidad, sino que Dios preparó este día para que también puedas escuchar, sabiendo que hay palabra de vida, palabra que tenés que saber y conocer para poder quizás salir adelante. Tu propósito quizás no le encontraba sentido a la vida, no le encontraba la salida, pero quiera hoy Dios darnos la claridad para poder entender cuáles son sus propósitos, cuál es la meta que Dios tiene para con nosotros en este tiempo, saber que más allá de los tiempos que estamos viviendo, tiempos en el cual hay muchas preguntas, hay mucha incógnita en nuestra vida. Nos hemos preguntado muchas veces acerca de los tiempos que habla la Biblia, las profecías que hablan acerca de los tiempos, que hoy podemos ver que muchas de esas cosas están aconteciendo. Pero más allá de todas estas cosas que están aconteciendo, todavía hay algo importante que debemos saber, que también así la palabra nos muestra, que Dios en todo tiempo nos viene hablando, nos viene consolando, nos viene aconsejando qué debemos hacer. Pero quiero que me invite en esta hora, vamos a estar leyendo la palabra en el primer libro de Corintios, en el capítulo 1 del versículo 18, donde la palabra dice de esta manera, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué es del escriba? ¿Qué es del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Amén. Creo que la palabra en este tiempo claramente nos muestra que han pasado ciertos tiempos. Hemos conocido por la palabra que hubo un tiempo antiguo en el cual se veía de otra manera, donde la Biblia nos muestra que en la antigüedad las costumbres eran distintas, los hombres, las mujeres de una manera distinta, Dios se acercaba a ellos para enseñarle, para que puedan conocerlo, pero en todo momento la Biblia nos muestra que la palabra, este libro, el cual es sagrado, porque tiene un condimento que nuestra vida necesita, tiene algo que nuestra vida necesita para seguir creciendo, no solamente a un nivel espiritual, sino que también una cultura que Dios quiere a través de su palabra formar en nuestra vida. Culturas en la cual, conociendo la palabra, nuestra vida va empezando a tomar una cierta sabiduría que viene de Dios, la cual nos hace ver de otra manera, con los ojos espirituales, nos hace entender que no todo está terminado, no todo está perdido, sino que hay una nueva salida, que hay algo nuevo que debemos conocer. Muchas veces pensamos que los años que llevamos de cristiano, y decimos, bueno, yo llevo tantos años en la iglesia, quizás nací, crecí, quizás ya algunos es como que quieren jubilarse, pero la palabra nos muestra que en todo momento Dios nos está enseñando. Dice que la palabra es como la espada doble filo, la cual dice que atraviesa hasta partir el alma, hasta hacernos entender qué es lo que nuestra vida necesita para seguir creciendo, para seguir desarrollando en el ámbito en el cual Dios nos preparó para seguir creciendo. La Biblia nos habla de esta manera, dice que muchos lo tienen por locura, aquellas personas que se pierden. Y vamos a estar leyendo en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, donde menciona, gloria a Dios, parte de lo que la Biblia habla de aquellas personas que se pierden. ¿Por qué se pierden? Muchas veces nos hemos preguntado por qué las personas se pierden. ¿Será que Dios seleccionó una cierta cantidad de personas? Muchas veces seguramente se lo ha preguntado. ¿Será que yo estoy en ese grupo de que Dios eligió o el que Dios va a salvar? Y ese entra en esa incógnita en nuestra vida y Satanás aprovecha esa incógnita, esa duda, para allí fomentar en su corazón un desánimo, para que usted se sienta que no pertenece a ese grupo que Dios eligió. Pero por la palabra, Dios nos dé entendimiento en esta noche para poder entender lo que Él nos quiere hablar
Libro de Tesalonicenses, segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, dice de la siguiente manera: y con todo engaño de iniquidad en lo que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice la palabra que no recibieron. Muchas veces la Biblia nos habla claramente que el amor de Cristo es para con toda la humanidad. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿será que quién escribió la Biblia? ¿Será que lo que dice la Biblia es verdadero? ¿Será que lo que está dentro de la Biblia, lo que nos predican, lo que nos hablan, será que esto tiene coherencia? ¿Será que esto tiene validez? Y déjeme decir que en la antigüedad Dios preparó hombres capaces. Como hemos leído, Dios da el entendimiento, Dios da la inteligencia, Dios prepara hombres, mujeres, niños, prepara jóvenes, maduros, para poder llevar lo que Él tiene para nuestra vida. Como dije en principio, muchas veces decimos, bueno, ¿será casualidad que Dios me está hablando? ¿Será casualidad que esa palabra es lo que a mí me está aconteciendo? No es ninguna casualidad, sino que Dios conoce el corazón de cada persona. Dios sabe por el propósito que tenemos que pasar, por las metas que nuestra vida tiene que atravesar, y allí es donde Dios empieza a través de su palabra a guiarnos, a través de la doctrina de la palabra nos empieza a perfeccionar. La doctrina es la enseñanza que viene a través de la palabra del Señor. Por eso es la importancia que tiene de leer la palabra, de escudriñarla, de leerla de día, de noche, de allí comentarla con los niños en el hogar, enseñándole que la palabra es importante guardarla en el corazón. Tenemos quizás ejemplos en la Biblia que nos muestran hombres que tomaron la palabra y que Dios los ha bendecido, y hombres que no han tomado el consejo de la palabra y han terminado de una manera cruel. Por eso tenemos que tener esa vocación de que lo que hemos elegido es la palabra del Señor, la cual nos va a perfeccionar, la cual nos va a corregir. Si quizás, como dije anteriormente, por primera vez estás viendo un mensaje, quizás muchas veces pensaste, decir, bueno, yo nunca voy a entrar a una iglesia evangélica, yo no quiero saber nada con esos locos, como muchas veces quizás muchos de nosotros hemos dicho. Esos locos se la pasan gritando, cantando, se la pasan allí y parece que nada, no tiene ningún problema. Pero esto la Biblia nos enseña que cuando tomamos la vocación de seguir a Dios, tomamos ese deseo de seguirle, de aprender, y Dios empieza a cambiar nuestra vida a través de su palabra. Dios empieza allí a cambiarnos, a perfeccionarnos a través de la palabra, y como leímos en la primera vez, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. La persona que quizás no le interesa las cosas de Dios, piensa que a su manera de vivir lo está haciendo correcto, es feliz, sigue hacia adelante porque su juventud le permite, no necesita a Dios porque todo le sale bien. Pero allí dice la palabra que hay alguien que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando no estamos allí guiados por esta palabra, como siempre digo y tomo el ejemplo natural, cuando uno compra un electrodoméstico, viene con un manual y el mismo aparato electrodoméstico dice, antes de ponerlo en marcha, lee atentamente el manual para que no sea perjudicial para el electrodoméstico. Si lo prendemos así nomás sin leer los recaudos necesarios para poner en marcha ese artefacto, lo podemos estropear. Esta es nuestra palabra, es nuestro manual. Si leemos allí cada palabra, Dios nos va a guiar, Dios no va a permitir que nuestra vida se estropee, Dios no va a permitir que lleguemos quizás a lo malo de esta vida, a la perjudicial para nuestra vida, para nuestra salud, porque allí también vienen los vicios y cuantas cosas que habla libro de Gálatas, libro de Romanos, muchas veces en enseñanzas, qué es lo que es perjudicial para nuestra vida, para nuestra salud, los vicios y cuantas cosas que quizás hacen que parezca que está todo lindo, todo divertido, pero nuestra vida va por un camino de muerte. El fin de ese camino es muerte, pero Dios en este día te está diciendo que hay un camino de vida, que hay una palabra que seguir, hay una palabra que no fue inspirada de hombre, sino que fue inspirada divinamente por el Dios Todopoderoso, para que puedas en este día saber qué camino tomar,
saber que hay una palabra que te va a guiar, primeramente que hay un Dios que te ama, que te necesita, que quiere cambiar tu vida, que quiere hacer un cambio en tu vida, en tu corazón, para que puedas ir hacia adelante. Quizás hoy estamos pasando distintas dificultades, quizás todo esto de la pandemia trajo problemas económicos, problemas también en la parte de salud y cuantas cosas más. Quizás uno se siente encerrado, se siente que parece que no hay un avance, sino que hay un retroceso y cuantas cosas que parece que todo está perdido. Pero mientras todo el mundo se está enloqueciendo, como dice la palabra, ¿dónde está? Decía la palabra, ¿dónde está qué es del sabio? ¿Qué es del escriba? ¿Qué es del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Hoy este mundo, todos los médicos dicen, no sabemos cómo atacar este virus, no sabemos cuándo va a llegar la vacuna, no sabemos si la vacuna va a existir o si va a dar resultado. Los médicos no tienen para dónde salir, o sea que la parte sabia que uno puede entender humanamente se está enloqueciendo. Y cuando no entendemos esto decimos, ¿qué será que Dios se apartó de la humanidad? ¿Será que Dios no existía como la Biblia decía, no como le predicábamos siempre? Y allí en 1 Corintios, donde veníamos leyendo en el capítulo 1, versículo 21, dice de la siguiente manera: porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Esa bendita locura que un día llegó a nuestra vida, que hemos creído, lo hemos tomado en nuestra vida, sabiendo que hay un Dios todopoderoso, una divinidad que es todopoderosa, omnipresente, omnisciente. Él siempre está, Él conoce el corazón de la persona, Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Por eso esa vocación que le decía anteriormente de poder seguir a través de esa palabra nuestra vida y llevarla hacia un buen puerto. Y así también tomando ejemplos de la Biblia vamos a ver, como la Biblia dice que hay personas que hoy están cambiando de hábitos quizás en la parte en la parte rutinaria que tenían, cambian los hábitos, porque todo esto nos hizo cambiar de hábito. Todo esto que está sucediendo, todo desde que empezó la pandemia, las personas cambiaron sus hábitos, cambiaron sus maneras de quizás de conducirse, y hay personas que hoy están cambiando hábitos aún en la alimentación. Entonces, ¿por qué no meditar en esto que dice la palabra también, que la misma naturaleza nos va a enseñar? Esos cambios de hábito. ¿Qué pasa? ¿Por qué la persona toma un cambio de hábito? Porque está buscando algo que lo satisfaga. Está buscando algo que llene su vida, su corazón, que llene su alma, que lo conforte, que lo renueve, que lo rejuvenezca. Está buscando cambios de hábitos que le hagan bien. Se dieron cuenta que quizás no era el camino por ahí, entonces vamos a tomar otro cambio, un hábito distinto en nuestra vida. Y hoy justamente lo que Dios quiere que nuestra vida haga, un cambio de hábito. Y vamos a tomar unos ejemplos en la Biblia de hombres que hicieron un cambio de hábito. El libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 9 y 13, gloria a Dios, habla de un ejemplo muy claro. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26. Dice, empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el mediodía, al camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de Etiopía, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías, y le dijo, mas, ¿entiende lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que éste leía era como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo tranquila. Así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada la vida de la tierra.
Y respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe, ruégote, ¿de quién es el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde la Escritura y le anunció el Evangelio de Jesús. La palabra habla de una persona que vino a adorar, una persona que creía que había un Dios, que creía que había una divinidad, pero esa persona no conocía bien de cerca lo que su vida necesitaba. Me imagino que en su desesperación, él vino a adorar, vino a entregar sus presentes, como en la antigüedad lo hacían, allí para que haya algo que a su vida lo conforte. Pero dice que cuando volvía en su carro, un hombre que dice que era gobernador, un hombre que lo tenía todo, un hombre que tenía una adquisición que él podía decidir hacer, pero le faltaba lo más esencial. Pero había algo en su corazón, dice que lo llevaba a las escrituras, la palabra, la cual hoy Dios nos está poniendo por delante, la palabra, que conozcamos su palabra. Dice que eunuco dice que leía y no entendía lo que leía. Las incógnitas en su corazón lo hacían quizás pensar de quién está hablando la escritura, de quién está hablando esta palabra. Y como Dios conoce los corazones de todas las personas y Dios conoce cuál es ese corazón que necesita un cambio de hábito. Allí dice la palabra que un ángel le dice a Felipe que se acerque, uno de los apóstoles. Mientras todos huían, dice que él predicaba y predicaba, mientras muchos lo buscaban para azotarlos, para matarlos, para que se extermine esta secta. Dice que allí Felipe seguía predicando. Y el ángel viene y le dice que se acerque a ese carro porque había un alma que lo necesitaba. Cuando Felipe se acerca, ve que este etíope allí leía el libro de Isaías. Entonces vino la pregunta, ¿mas se entiende lo que está leyendo? Y este varón dice que dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y allí dice que le rogó. Qué lindo cuando la persona allí tiene ese deseo de cambiar, esa necesidad, y ruega para poder conocer qué es lo necesario para cambiar ese hábito. Allí dice que cuando Felipe subió al carro, le empezó a hablar de las escrituras, todo lo que la escritura dice, por eso es importante la palabra. La palabra, le fueron abiertos los ojos, empezó a entender que había un Dios, que había un Cristo que había muerto, había resucitado, y a través de esa resurrección sus pecados podían ser perdonados. También le habló del bautismo, que tenía que morir la vieja persona y nacer una nueva persona, el bautismo por las aguas. Y dice que allí llegando a un arroyo, dice que paró el carro y le dice a Felipe, ¿será que yo me puedo bautizar? Primero creyó y después quería dar ese paso, ese cambio de hábito. Esa persona cambió el hábito, cambió la forma de pensar. ¿Por qué? Porque escuchó la palabra, aceptó la palabra en su corazón. Por eso decíamos allí cuando leíamos en Corintios, que muchos lo tienen por locura, los que se pierden. Más lo que allí están queriendo cambiar ese hábito, lo tienen por cosa grata, lo tienen por cosa hermosa. El decir, no, voy a tomar la palabra, ella me va a aconsejar, me va a guiar, me va a sacar de esta depresión, me va a sacar de este pozo cenagoso. Uno de los ejemplos fue este eunuco. Cambió su hábito para bien, escuchó la palabra, la tomó, lo puso por obra y se fue contento allí porque había tenido en su corazón lo que él tanto deseaba. Pero así también tenemos, bendito Dios, el otro ejemplo. Bendito Dios. También en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 9 al 13, de la persona que no cambia el hábito. Capítulo 8, versículo 9, dice, había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mago en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria diciendo ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es la gran virtud de Dios. Y le estaban atentos, todos con sus artes mágicas le habían embelecido en mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó también entonces y bautizándose, se llegó a Felipe y viendo los milagros, grandes maravillas que hacía, estaba atónito. Este varón era un hombre
que por mucho tiempo había sido mago en aquel lugar, había engañado a personas con sus artes, quizás de magia y cuantas cosas que hacía encanto, se había embelecido en gran manera. Y este dice que había engañado a muchas personas, pero cuando Felipe empezó a predicar, como dije anteriormente, mientras se escapaban de la misma muerte, que lo querían azotar, matar, exterminar, él seguía hablando de lo que había escuchado, de lo que había oído, de lo que había palpado, el poder de Dios, el amor de Cristo. Y dice que mientras te predicaba, dice que llegó este hombre, Simón, y dice que empezó a mirar y a escuchar que hombres y mujeres se bautizaban. Entonces él también dice que creyó. Él también dice que yo también creo. Y allí dice que se bautizó y uno dice, bueno, cambió de hábito, cambió su manera de pensar, dejó lo que estaba haciendo, dejó todo y se volvió a Cristo. Pero si seguimos leyendo en el versículo 18, dice, y como vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, dame también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiera las manos encima reciba el Espíritu Santo. Fíjense la persona cuando no cambia completamente el hábito, cuando no deja lo que quizás, como allí habíamos visto Felipe y el eunuco dice que allí, dice, bueno, acá hay agua, ¿qué me prohíbe que yo pueda ser bautizado? Felipe dice, si crees, ciertamente nada te impide. Y allí bajó, se bautizó y cambió y se fue contento. Ahora esta persona, Simón Mago, creyó en la palabra, se bautizó, pero en la oportunidad que allí vio para volver a hacer lo que hacía antes, él quería tener también, los discípulos dice que iban a orar por las personas hasta ese cierto tiempo. Nadie había recibido el Espíritu Santo. Dice que allí Dios le había dado la potestad. Empezaron allí a poner sus manos, descendía el Espíritu Santo sobre las personas. Y dice que cuando empezó a ver esto, este hombre, Simón el Mago, dice que allí atónito empezó a decir, bueno, pero yo también quiero hacerlo. Dice que allí le ofreció dinero a los apóstoles. Dice, así yo cuando ponga las manos también puedan recibir. Y muchas veces ahí tenemos que meditar. Muchas veces uno dice, bueno, pero el mago no quería nada malo. El mago quería solamente tener ese poder para que la persona reciba el poder de Dios. Y muchas veces Satanás nos engaña. Cuando la persona no cambia ese hábito, parece que ama a Dios, parece que hacen las cosas bien, pero en el fondo de su corazón hay un hábito que no se cambió, hay algo que no cambió, hay algo que tarde o temprano lo va a hacer perder, tarde o temprano va a hacer perecer su vida. Por eso la Biblia nos enseña cómo cambiar el hábito de nuestra vida, cómo seguir hacia adelante, cómo salir de los problemas que quizás en este mundo tienen que padecer. Ciertamente la Biblia nos muestra de qué manera hablar, cuándo callar, cuándo hablar, cómo conviene, hasta cómo orar, hasta cómo conviene orar. Por eso tenemos que allí a través de la palabra empezar a ceñir los lomos, como dice la Biblia, y empezar a ser conforme a la voluntad de Dios, para que nuestra vida sea bendecida, para que nuestra familia sea bendecida, para que tu vida, como dije, quizás es la primera vez que ves un mensaje, escuchas un mensaje evangélico, y quizás dijiste, voy a escuchar a ver qué pasa. Como dije anteriormente, quizás una vez dijiste, nunca voy a entrar a una iglesia evangélica, ni atado me van a llevar. Pero fíjate qué loco que es todo. Como dice la Biblia, ¿no? Muchos lo tienen por locura. Qué bendita locura que hoy Dios lo lleva a través quizás de un video, de un audio, quizás en una computadora, en un celular donde lo estés viendo. Hoy Dios está llegando a tu vida, primeramente diciéndote que te ama. Y cuando uno dice, pero ¿cómo puedo llegar a Dios? A través de la palabra, a través de las escrituras, a través de este libro, el cual va a conducir tu vida hacia Dios, para que cambies el hábito en tu vida, para que empieces a vivir una vida feliz, una vida allí deseosa, holgada, sin estar preocupado por lo que va a ser mañana, sino que todos los días estar allí pendiente de lo que Dios tenga para tu vida. Por eso en esta noche Dios te bendiga, Dios te fortalezca, Dios día a día te dé la guía a través de su palabra para que puedas entender que hay una salida, que nada está perdido. Quizás hoy Dios permite que toda la ciencia se enloquezca. ¿Por qué?
porque dice que dieron vuelta la espalda. No buscaron a Dios, no buscaron la sabiduría de Dios en Dios, sino que buscaron sabiduría humana, tratar de sobresalir, dejaron de glorificar a Dios, de ponerlo en primer lugar a Dios. Y hoy Dios nos enseña por la palabra que primero tenemos que ponerlo a Él, para que nuestra vida sea bendecida. Para que me entiendas primeramente, cuando alguien va adelante guiándonos es más fácil el camino. Cuando alguien nos dice por dónde tenemos que ir es más fácil el camino. Cuando alguien nos dice, cuidado que acá hay algo que te puede hacer mal, nos corremos y evitamos que algo pase en nuestra vida. De la misma manera Dios quiere hacer en tu vida, Dios quiere ir al frente tuyo, Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte. Pero primeramente tenemos que enfocarnos en la palabra. Hoy muchos quizás están pereciendo. Y no solamente hablando fuera de la iglesia, sino que hay personas que quizás por años concurrieron en la iglesia, personas que por años escucharon mensajes, que con su boca alabaron a Dios, pero quizás por falta de la palabra en su corazón entraron en una ignorancia. Y muchas veces la palabra ignorancia suena feo, suena como una mala palabra, suena como algo chocante. Pero cuando de algo no conocemos hay una ignorancia en nuestra vida. Nos falta conocer, nos falta allí interiorizarnos y muchas veces nuestra vida pasa problemas, necesidades, dificultades por la ignorancia, por no conocer la palabra de Dios. Tomamos nuestra vida, la tomamos todo así humanamente. Y la Biblia también nos habla de esto, no tomarlo todo humanamente. Muchas veces la Biblia habla de en un estado animal. ¿Por qué lo habla de esta manera? Porque el animal no tiene sentimiento. El animal, quizás un animal muerde, pero no tiene ese sentimiento, no sabe que hizo mal o que va a hacer bien. Lo hace sin sentimiento. Entonces por eso la Biblia nos compara muchas veces con el hombre animal. Tenemos que escapar de ese estado, porque sin el sentimiento no nos podemos acercar a Dios, no podemos entender. Dice la Biblia que uno tiene que acomodar lo espiritual a lo espiritual cada día. No como en la antigüedad dice que allí los ritos humanos, las personas se aferraron a esos ritos y seguían por tiempo. Y los mismos judíos dice que allí crucificaron al Mesías, a Jesús, porque no le creían. Ellos tenían sus ritos allí humanos que habían sido puestos por el hombre. Pero cuando llegó el Mesías, al no conocer la palabra, al haber quizás una ignorancia en la palabra, no pudieron descubrir que venía la salvación para su vida, que venía el perdón para sus pecados, que venía alguien a abrirle los ojos espirituales para que puedan conocer que había una vida distinta. Por eso, amigo, hermano, Dios te bendiga, Dios te ayude y que la palabra te guíe para poder conocer la verdad, para poder recibir, así como dice la palabra, recibir en tu corazón lo que Dios tiene. Gloria a Dios. Libro de Segunda de Tesalonicenses nos enseña qué es lo que nuestra vida tiene que hacer para que podamos entender y retener la palabra, como dice. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice de la siguiente manera: así que, hermanos, estad firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda buena palabra y obra. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Retener la palabra. Hablamos que hay una salvación y una perdición. Hay personas que lo tienen por locura y se pierden esta divinidad, se pierden esto lindo, esto hermoso, estas buenas nuevas. El Evangelio, que es la buena nueva. Hay una buena nueva para tu vida. Pero aquellos que se salvan, como dice el 1 Corintios, podamos retener la palabra, podamos afirmarnos en la obra del Señor y que Dios empiece a renovar nuestra fuerza. Y para terminar vamos a estar leyendo el libro de Efesios, capítulo 3, gloria a Dios, donde nos muestra una palabra muy conocida para que podamos retener la palabra. Libro de Efesios, capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra algo importante que tenemos que tener. Capítulo de Efesios 3,
17. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longura, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda plenitud de Dios. Que Dios te bendiga y que pueda habitar Cristo en tu corazón, llenarte de esa bondad, de esa felicidad y ese gozo que necesitas. Dios te bendiga y vamos a estar terminando con una oración para que allí Dios pueda colmar tu corazón y, como dije, siempre digo, si es la primera vez, abrí tu corazón a Dios y deja que Dios te empiece a enseñar. Busca quizás la palabra de Dios para empezar a leerla. Si quizás no la vas a entender, acércate a una iglesia allí donde puedan enseñarte la verdadera doctrina de Dios, de la palabra, porque la verdadera doctrina viene de parte de Dios, en la cual predicamos, en la cual hablamos, para que tu vida sea bendecida. Vamos a estar orando para que Dios te bendiga esta noche y cerrando esta palabra y agradeciendo a Dios por todo lo que Dios hizo por nuestra vida. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, Señor. Gracias te damos por tu palabra, la cual, Señor, nos renueva cada día. El camino para seguirte, Señor, para acercarnos a ti. Ayúdanos, Padre, a ponerlo por obra. Bendice cada vida, Señor, aún si hay almas que por primera vez a través de este video están escuchando, Señor Jesús, viendo que hay un cambio de hábito para su vida, Señor. Ayúdalos, Padre, a poder encontrar ese camino, Señor, que lo va a llevar a la felicidad. Te damos gracias, Padre, y todo lo dejo en tus manos, agradeciéndote por tu nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga.